Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa después de un parón que hemos tenido. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Aquí estamos muy bien. Pues hemos otra vez, digamos, unido fuerzas para comentar esta Eurocopa. Hemos estado esperando bastante tiempo después de que nos la arrebató el COVID el verano pasado y estamos deseando que empiece como buenos futboleros que somos. Eso es. Hay ganas ya de fútbol de selecciones, aunque yo soy más de clubs. Yo creo que es una opinión personal, ¿no? Pero las fases finales son apasionantes, ¿no? Y bueno, pues hay ganas de ver fútbol. Lo único que, bueno, esta Eurocopa está marcada por el COVID. Esperemos que no haya problemas para el desarrollo del campeonato, como está viendo al principio ahora con la selección de España y con otras selecciones. Y bueno, vamos a comentar un poco los grupos de la Eurocopa. Eh, si te parece, Paco, empezamos a comentar los grupos. Bueno, vamos a hablar un poco también del sistema de competición primero, Sí, que ya hemos comentado antes, Paco y yo, en privado, que no nos convence porque pasarían los dos primeros y los mejores terceros, los cuatro mejores terceros de 6 grupos. Eso le quita un poco de interés a la fase de grupos, en mi opinión. No sé, Paco, si opinas lo mismo en este sentido. sí, lo hemos hablado antes y bueno, es verdad que los favoritos son mucho más favoritos para pasar la primera fase y la verdad es que muy mal lo tienen que hacer para no pasar de primera fase. Con una victoria prácticamente estás en la segunda fase. Eso es. Entonces, Mm. bueno, yo soy más partidario, como hemos hablado anteriormente, de 16 selecciones, como estaba, pero bueno, en este Mm. caso el formato pues es el 24, hay que acatarlo y esperemos que sea una gran Eurocopa. Mm. La verdad es que teníamos ganas de hacer este tipo de programa porque, bueno, siempre hemos hablado de fútbol histórico, hemos hablado de mundiales, de Eurocopas anteriores y, bueno, es una manera, digamos, de actual pues, de dar nuestra opinión de la Eurocopa, nuestros pronósticos y, con nuestro punto de vista, cómo se puede desarrollar esta Eurocopa. Eso es. Bueno, también comentar que este sistema es así porque van 24 selecciones. La UEFA tiene adscritas afiliadas a algo más de 50, no sé exactamente el número, después de la incorporación de Kosovo. Y claro, va la mitad prácticamente de las selecciones adscritas a la UEFA a la Eurocopa, ¿no? Entonces, yo estoy con Paco, yo creo que una Eurocopa de 16 selecciones sería más interesante, tendría más calidad, pero es cierto que así se da la posibilidad a equipos pues más débiles, ¿no? De alcanzar la Eurocopa, como hace unos años la anterior Eurocopa llegó Irlanda del Norte, etcétera, etcétera, ¿no? Y la propia Gales, que se ha clasificado ya 2 veces seguidas, ¿no? Que antes prácticamente no participa en ninguna fase final, ni de Mundial ni de Eurocopa. Pero bueno, esto es una opinión personal nuestra y vamos a comentar los grupos, yo creo. Vamos a empezar a comentar los grupos ya. En el Antes de grupo. nada, decir sobre todo que, bueno, esta Eurocopa va a estar un poco marcada por el COVID, como está marcada la vida durante el último año y medio. Y bueno, va a estar muy marcado porque bueno, va a haber selecciones que van a tener bajas o bien definitivas o bien de incluso de 10 días y van a tener que jugar un poco con eso. Las listas se han ampliado a 26, aunque digamos algunos equipos como España no han hecho 24. Y bueno, ahora mismo, fíjate, España tiene un problema que luego hablaremos más adelante con el COVID, pero también Suecia, su rival más directo el próximo lunes. Mm. Y es un poco marcado por esto, o sea, aparte ya de dificultad ya de la competición, se une también un poco este aliciente, entre comillas, que hace que, digamos, le haga todo mucho más difícil, mucho más difícil. Sí, bueno, aparte de que muchos futbolistas han llegado muy justos a la Eurocopa, ¿eh? Calendarios muy apretados y Sí. porque básicamente se ha solapado una temporada con otra y es verdad Mm. que hay equipos que van a llegar muy castigados. Veremos a ver cómo evoluciona la competición y esperemos que eso no sea un problema para que veamos un gran espectáculo. Eso es. Bueno, pues ya vamos a pasar a comentar el primer grupo, que es el grupo A, en el que está Italia, Suiza, Turquía y Gales. Bueno, primero, favoritos a pasar. Yo creo que Italia seguro que pasa. Y bueno, va a estar entre Suiza, Turquía y Gales el resto de plazas, evidentemente, ¿no? Pero va a estar muy igualado en este caso, porque yo creo que son 3 equipos muy parejos, ¿no, Paco? Si te parece, Juanma, aparte digamos, de hablar un poco de los equipos del grupo, Sí. tengo aquí un pronosticador. Y entonces vamos a ir un poco diciendo quién pasa Ah, de vale. grupo y así ver, digamos, nuestro pronóstico final. Vale, Vamos a vale. ir diciendo, pues, por ejemplo, el grupo A pasan estos dos equipos y como lo voy a poder calcular, vamos Mm. viendo los octavos, cuartos.
y vamos dando nuestro pronóstico ya para mojarnos y todo. Vamos a hablar primero un poco de los equipos, si te Sí, parece. De Italia, que yo creo que su centro del campo ilusiona bastante, el centro del campo italiano. Y bueno, ¿qué puedes decir de Italia, Paco? pues Italia, pues lo que tú dices, el centro del campo es bastante bueno, jugadores sobre todo muy jovencitos, Uh-huh. y bueno, luego también una defensa, digamos, bastante férrea, eh, con gente ya veterana como Bonucci y Chiellini, pero bueno, también la aparición de Bastoni, que es un central del Inter que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y luego, centro de campo, jugadores como Varela, por ejemplo, Sensi, que se lo pierde a última hora, pero le ha sustituido Pesina, que es otro gran centrocampista del Atalanta. Jorginho, que es un jugador ya contrastado. Donnarumma, por ejemplo, el portero, es otro chico jovencito que, aunque lleva ya 3 o 4 años en la élite, pues es un chico, digamos, que es su primer gran torneo. Y es una selección que ilusiona. Gente veterana con gente joven y veremos a ver cómo mezcla Mancini por todo este, digamos, elenco de jugadores que tiene. Donnarumma que parece que va a fichar por el PSG con una ficha altísima durante 5 años, ¿no? Sí, 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 eso dicen. El PSG quiere hacer a golpe de talonario un gran equipo este verano. Bueno, como prácticamente ha hecho durante todos los últimos años, pero este año va a apostar fuerte por bastantes jugadores. Y uno de ellos es Donnarumma, y se habla de una cantidad desorbitada por el jugador del Milan. Sí, 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 una ficha altísima. Sí. Bueno, de Suiza, ¿qué podemos hablar? Aparte de los clásicos Shaqiri, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el equipo? Pues Suiza yo le considero un equipo bastante fiable. Lleva muchos Eurocopas y Mundiales seguidos. Realmente siempre está en las fases finales. Incluso siempre suele llegar a octavos. Suele estar ahí. No en el grupo de favoritos, evidentemente, porque el nivel a lo mejor no le da. Pero es un Uh-huh. equipo fiable y es un equipo difícil de ganar. Tiene jugadores que juegan entre algunos en Italia, otros en Alemania. Jugadores jóvenes también, y jugadores contrastados, como por ejemplo, aparte de los anteriores citados como Shaqiri, que has nombrado, está Ricardo Rodríguez, está Chaka, que es el capitán, Saca, que sí. es del Arsenal, y que le quiere fichar ahora a la Roma de Mourinho por una cantidad bastante importante. Pero bueno, es un equipo que puede dar guerra. O sea, no es un equipo a lo mejor que quizás al final pase la primera fase, o sí, pero no va a ser fácil ganarle, desde luego. Uh-huh. Yo digo que yo creo que son muy parejos, tanto Suiza como Turquía como Gales. Quizá Gales un poco más flojo, a pesar de que tiene a Bale, claro, pero de Turquía, ¿qué podemos decir? Pues Turquía, se habla muy bien de Turquía. Son jugadores, la mayoría muy jóvenes. Ha hecho un cambio el entrenador Senol Gunes, que es un viejo conocido ya, pues, ha entrenado a grandes equipos turcos, e incluso creo que estuvo en alguna etapa anterior en la selección. Y la verdad es que ha renovado completamente la selección, salvo algún jugador, digamos, veterano, como Bural Yilmaz, que está, digamos, en su etapa de segunda juventud, digamos, ha ganado con el Lille la Liga de La Liga francés este francesa. año Uh-huh. como máxima figura. Y Uh-huh. además es un jugador bueno, que siempre ha hecho grandes temporadas en Galatasaray. Se fue de Galatasaray, estuvo en China jugando, parecía que su carrera había acabado. Volvió luego a Turquía y fichó por el Lille, que apostó por él, y este año pues ha ganado la Liga con el Lille, marcando 16 goles, y ha hecho un temporadón. Y luego, bueno, aparte pues tiene centrales interesantes, como por ejemplo de Mirel, que es un jugador que ya tiene, digamos, aunque es joven, digamos, tiene bastante experiencia internacional, y algún otro central que tiene, digamos, que es bastante jovencillo, como Soyuncu, que es del Leicester, que ya es, digamos, incluso titular con el Leicester, y incluso Cabaz, que es un jugador del Liverpool, que aquí la selección sí que juega, pero en el Liverpool, claro, tienen por delante, pues, por mucha gente, pero bueno, un jugador también que es bastante interesante. Y todos, la verdad, muy jovencitos y se hablan muy bien de Turquía. La verdad es que yo tampoco le he seguido demasiado en la fase de clasificación, Uh-huh. pero todo el mundo dice vamos, que es favorita junto con Italia para pasar de grupo. Luego tendrá que demostrarlo. Pues nada, ya solo os quedaría Gales, que evidentemente que la figura de Gales es Gareth Bale, pero es cierto que es la segunda Eurocopa a la que acude Gales. Yo tampoco he visto muchos partidos de Gales en la fase de clasificación, pero bueno, es cierto que la anterior Eurocopa llegó a semifinales, ¿verdad? Sí, sí, la anterior Eurocopa, que llegó a semifinales, fue eliminada por Portugal en Uh-huh. semifinales. Hizo una Eurocopa fantástica.
Este año es verdad que, bueno, digamos, los jugadores que lleva son un poco más o menos lo mismo que llevó hace 5 años, pero Sí. bueno, claro, por ejemplo, Bale no llega a su mejor forma, es un jugador que incluso se rumorea que se puede retirar este año. Ujú. Eh, Ramsey, digamos, ya tiene 30 años, no Sí. llega a su Mm. mejor momento de forma también. Y porque prácticamente no ha jugado en la Juventus y bueno, pero es un equipo, digamos, que si por ejemplo los 3 o 4 jugadores que tiene están en su mejor momento, puede digamos, ganar a cualquier rival. Como así ha demostrado muchas veces, demostró hace 5 años, aunque digamos, creo que este año no va a tener tanta fortuna Yo o creo va a que tener también. tanto rendimiento como el año como hace 5 años. Sí, es lo que dices, es un equipo más envejecido, prácticamente en la columna vertebral del anterior, entonces ya con los jugadores importantes que tienen no llegan en su mejor momento, entonces yo creo que este año, aunque bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, la verdad que es curioso que de las Islas Británicas se ha clasificado Gales, se ha clasificado Escocia e Inglaterra, solo falta Irlanda del Norte, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mm. Y además sí creo que Gales eliminó a Irlanda del Norte, ¿no? Pues no recuerdo si en la repesca. No, Irlanda del Norte no sé si la eliminó Gales, ¿eh? No, yo sé, bueno, en la anterior Eurocopa, en cuartos de final, ganó Gales 1-0 Irlanda del Norte y llegó a semifinales. Efectivamente, me estaba yo confundiendo, sí, verdad. Entonces Irlanda la he del confundido Norte con se estos quedó en la equipos. pesca a puntito de entrar, pero no fue por Gales. No Se fue quedó por a Gales. puntito de entrar y, pues eso, hasta el último momento tuvo opciones de entrar. Sí, llegó a la última ronda, ¿no? Sí, de la repesca, ¿no? Y no llegó a entrar. Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que al final estos equipos, los equipos de las Islas Británicas, como se nutren de futbolistas que juegan en la Premier en su mayoría, pues evidentemente siempre tienen un mínimo nivel, ¿no? efectivamente. Mm. Bueno, vamos a pasar al grupo B. No sé Aquí Juanma, ¿quién crees que pasa del grupo A? Uno, Italia, dos, bueno, yo creo que sí, Italia va a pasar como líder, como primera de sí, grupo, parecido, pero y seguro. Turquía como segunda, y entre Suiza y Ujú. Gales yo me quedo con que Suiza va a quedar tercera. Otra cosa es que Suiza sea una de las mejores terceras, de las 4 mejores terceras. Nos mojamos, decimos Suiza tercera pasa o no para el Vale, pronóstico. yo me mojo y creo que Suiza va a pasar como mejor tercera, sí. Bueno, ponemos así: Italia primera, Turquía segunda y Suiza tercera. Eso es. Bueno, vamos a pasar al grupo B, en el que están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. ¿Vale? Bueno, de Bélgica, evidentemente, me parece una de las favoritas para la Eurocopa. Quizá su falta de experiencia internacional eh, pese, ¿no? En este caso, pero bueno, Bélgica tiene un equipazo, ¿no? Y aparte, pues, aparte del Carrasco, Hazard es cierto que no llega en su mejor momento ni mucho menos, pero tiene un equipazo, ¿no? Y el entrenador es un entrenador contrastado, evidentemente, ¿no? Sí, sobre todo lo que se está hablando en los últimos partidos, que se está comentando bastante, es que la defensa no está funcionando bien, porque bueno, son centrales bastante envejecidos Mm, y la verdad es que según está habiendo bastantes, digamos, inseguridad defensiva. Juega con línea de 5 o con línea de 3, como queramos, con dos carrileros, y mm. eso realmente es lo que no está funcionando bien. El resto del medio campo para arriba, pues tiene mucha pegada, tiene muchos jugadores interesantes y cualquiera te puede, digamos, ganar un partido. Aparte de Hazard, que has mencionado anteriormente, Carrasco ha llegado a un nivel fantástico Altísimo. este año en el Atlético de Madrid. De Bruyne, que bueno, no sé si cómo llegará después del golpe que tuvo en la final de la Champions, pero creo Mm, que llegará, imagino. mm. Lukaku, jugadores de medio campo para arriba muy interesantes y bueno, para mí es la principal favorita para en el grupo B, desde luego. Bueno, aparte del portero de Courtois, ¿no? O sea, que es una garantía Sí, también. O sea, que decir, Bélgica es un equipo muy completo, excepto un poco la debilidad defensiva de la que has hablado antes, pero yo creo que es una de las grandes favoritas, ¿no? O sea, sí, sin para, lugar a dudas. para, 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 para ganar el para el campeonato. grupo Mm. y para el grupo B, desde luego, de los 4 equipos Bueno, es pues eso el. ya. El pronóstico para este grupo lo hacemos al final y vamos a hablar un Sí, poco de Dinamarca. Dinamarca que bueno, se presenta como en todas las fases finales, ¿no? Un poco un misterio, ¿no? ¿Qué Dinamarca te vas a encontrar, ¿no? sí, un equipo además que, bueno, a priori nunca cuenta para nada prácticamente y luego suele hacer grandes campeonatos. Sí, sí, sí. Mm. Tiene jugadores como Schmeichel, el portero del Leicester, que es un gran portero, de los mejores quizás del campeonato. Eriksen, del Inter, que ha ido de menos a más durante la temporada.
acabó jugando bastante. Y luego sí que es verdad que a lo mejor arriba no tiene como antiguamente jugadores que marcaban un poco la diferencia, pero bueno, tiene centrocampistas interesantes, algunos que juegan en Inglaterra, otros juegan en Italia, y bueno, puede hacer una gran Euro. Puede dar plantar cara, desde luego, quizás a Bélgica y desde luego al resto de integrantes digamos, del grupo, desde luego. Es un equipo también como Suiza, siempre fiable, es un equipo que siempre te saca, digamos, un bien en el examen, digamos. Cumple y luego, digamos, si al final el rival no da más nota que ellos, pues te puede hacer un roto. Eso es. Pues nada, vamos a ver qué papel tiene Dinamarca en esta Euro. El siguiente equipo es Finlandia. De Finlandia tengo que decir que es un equipo que le he visto en alguna ocasión. Es un equipo que juega como un club, básicamente, ¿no? Todos sus jugadores tienen sus roles muy bien definidos, son una piña, y es un equipo muy difícil de ganar, porque además es un equipo muy defensivo, muy compacto, muy brusco, y bueno, el seleccionador Canerva ha conseguido hacer un equipo muy compacto y bastante complicado de ganar, a pesar de que no tiene grandes jugadores ni grandes nombres, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un equipo difícil de batir y además es un equipo además rocoso y que jugará sus bazas pues sobre todo al contragolpe, basándose en una defensa bastante férrea y intentando sacar o rescatar cualquier punto para poder lograr la machada. Así como jugadores interesantes, por ejemplo, el portero del Bayer Leverkusen. Pukki, bueno, Timo Pukki, que es el delantero, creo que está Sí, lesionado. No sé si llega. Lo han convocado incluso estando lesionado. Lo que pasa es que no sé si va a llegar bien a la fase final. probablemente a lo mejor no llegue al primer partido, pero se espera que a lo mejor al segundo y tercero sí que pueda, digamos, ayudar al equipo. Es un Eso es. jugador tan importante que, digamos, Finlandia no puede prescindir, aunque vaya a jugar partido y medio, no puede prescindir de este tipo de jugadores. Ujú. Bueno, hablabas del portero finlandés. Finés. Sí. ¿No? Mm. Hradecki, que es un portero del Leverkusen, que quizás sea el que más experiencia internacional tiene. Y bueno, va a destacar sobre todo, digamos, porque digamos, los demás jugadores, salvo Buki, no tienen gran experiencia internacional. Lo que tú dices son jugadores que muy trabajadores y que digamos, tienen por lo menos la idea de cómo tienen que jugar, que es muy importante en este tipo de torneos. Saber a lo que se juega. Bueno, el otro equipo que nos falta es Rusia, que está entrenada por Cherchesov, que fue el mismo seleccionador que dirigió al equipo en el Mundial y que llegó a cuartos de final. Fue eliminada por penaltis por Croacia. Y bueno, Rusia es un equipo también no demasiado fiable, pero puede ganar prácticamente a cualquiera, ¿eh? O sea, tiene buenos jugadores, evidentemente. Por ejemplo, Mario Gómez, que es nacionalizado ruso, que es de origen brasileño, creo. Sí, Y lo único, bueno, la gran ausencia yo creo que es a Fekiriev, que es el portero que ya no juega la selección. Y el delantero centro es Tiuba, que fue el delantero centro que explotó en el Mundial de Rusia en el 2018. sí. Sí, un poco, digamos, la máxima figura, Chua, y luego también Golovin, que es del Mónaco, centrocampista, que después, además, creo que del Mundial fue fichado por el Mónaco, es lo más destacable. De todas maneras, Rusia es verdad que hizo un buen Mundial también en su país, es verdad, porque al final, que era mucho el anfitrión, pues el apoyo del público, digamos, ese plus, digamos, digamos que del apoyo de la gente y ese plus de motivación ayuda mucho, pero no sé si este año esta Eurocopa Rusia estará, digamos, en la segunda fase. La veo bastante justita. No sé qué opinas tú. Hombre, sí, es un equipo, ya digo que en la fase de clasificación, pues he visto algunos partidos y un equipo que juega bien al fútbol, intenta jugar bien, eh, aprovecha sobre todo a los laterales, el que he nombrado antes, que por cierto no es Mario Gómez, que me he equivocado, es Mario Fernández. Eh, sí, Mario Fernández. Y bueno, pues tiene jugadores, Golovin tiene mucha calidad, muchísima calidad, ¿no? Sí, Pero es un equipo que quizá no tenga nivel para considerarle favorito ni mucho menos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Luego está Zirkov también, que ya tiene sus años. sí.
Mm, 37 años, del Zenit, vamos, eso es. jugador que incluso jugó en el Chelsea en su momento, Sí. juega de carrilero izquierdo Mm. y es de lo mejorcito que tiene, digamos, técnicamente el equipo. Lo que pasa es que, claro, ya Ya es nivel mayor, sí, top, es ya, mayor. Sí, técnicamente muy bueno, pero ya está muy mayor, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, a ver cuál es el papel, ¿no? De Rusia en esta Sí, Europa. luego a priori, pues a lo mejor creemos que no va a hacer un gran papel y a lo mejor se puede quedar ahí pues fuera de la segunda fase, pero luego al final, pues bueno, esto al final, y más en este año que los equipos llegan muy justitos, la Ujú. frescura también en física va a hacer mucho en esta Eurocopa. Eso es. Sobre todo en series que va a hacer mucho calor y digamos que, pues como todos sabemos, los equipos llegan muy justitos este año a la Eurocopa. Con el calendario muy apretado y además con la tensión pues bueno, del COVID, del PCR, que realmente también las concentraciones se hacen mucho más pesadas y mucho más tediosas, digamos. Eso es. Bueno, vamos a hacer un pronóstico para este grupo. Yo creo que Bélgica va a pasar como líder, como primera de grupo. Y fíjate, me voy a mojar. Yo creo que Rusia pasa como segunda, ¿vale? Y te diría que hasta Finlandia puede quedar tercera. Me voy a arriesgar, ¿sabes? Porque ya digo que he visto a las elecciones un equipo muy difícil de ganar, ¿eh? Yo Y aquí, sería la cuarta. Mm. yo aquí digamos, fíjate lo que te digo, discrepo y yo creo que van a pasar Bélgica y Dinamarca. Pero bueno, Bélgica, vamos a hacer caso a Juan y vamos a poner Rusia segundo y Finlandia tercera. eso es. Me voy a arriesgar, ¿eh? Ya digo, porque como he visto a Finlandia en algún partido, eso es que es un equipo muy difícil de ganar, tío. Muy difícil, muy difícil. Entonces, veremos. Y bueno, lo de Rusia, porque creo que técnicamente Rusia mm, no es un equipo malo, ¿vale? Entonces, es que depende de cómo se desarrolle el grupo, ¿no? Pero Sí, me voy a mojar con Rusia. Voy a decir que Rusia pasa segunda, Finlandia tercera y Dinamarca es eliminada, ¿vale? vale. Mm. Vamos al grupo C, en el que está, yo creo que es uno de los grupos más asequibles, en Sí, teoría. Tenemos Austria, Países Bajos, Macedonia del Norte y Ucrania. Eh, en Austria, bueno, aparte de Alaba, que acaba de ser fichado por el Real Madrid. Y, y bueno, ¿qué puedes decir de Austria, Paco? pues Austria, la verdad es que aparte de Álava y algún jugador veteranillo como Dragovic, como Baumgartlinger, que no es una palabra, es un apellido Sí. bastante, que es el de Leverkusen, que es un jugador, que es el capitán, que es un mediocampista pues bastante técnico. Mm. Arnautovic también, que es un jugador ahora mismo que juega en China, pero que ha jugado mucho tiempo en la Bundesliga, Sí. pues En el tiene Stock, poco, la verdad. en el Tiene Stock poco. City, ¿no? Sí, Mm. efectivamente. Y bueno, y era también un jugador bastante técnico. Pues aparte de todo de estos jugadores, que ya la verdad es que están en el ocaso de su carrera, no llega tampoco a un nivel bueno y bueno, salvo alguna sorpresa pues bueno, también lleva algún jugador jovencito del Mönchengladbach, por ejemplo, y del Wolfsburgo, que a lo mejor quizás se dan a conocer en esta Eurocopa. Pues yo creo que Austria, para mí, no va a pasar la primera fase. Aquí yo creo que el grupo, bueno, aunque luego lo diremos al final, está Mm. bastante claro. Bueno, Países Bajos, Países Bajos yo creo que aunque digamos no llega a su mejor momento y aparte con la baja de Van Dijk, es el principal favorito, desde luego. La defensa es una defensa férrea, con Blin, con Delight. Luego tiene algún jugador interesante en el centro del campo, Vinaldum, que ha fichado, por cierto, al final no se lo lleva, digamos, el Barcelona. no, no, de Creo que se verdad. lo ha llevado, lo he visto esta mañana en noticia, no sé si lo ha llevado el PSG también Ujú. o no lo sé exactamente, pero han anunciado antes de la noticia que ha fichado por un equipo fuerte, vamos, no sé si era el PSG, pero vamos, se hablaba mucho del Barcelona, pero al final no va al Barcelona. Y Mm. Depay, por ejemplo, que sí, que también se habla del que puede fichar por el Barcelona, del Lyon, Sí. tiene jugadores interesantes en todas las líneas y, digamos, es el principal favorito. De Jong, por ejemplo, de Barcelona también, jugadores digamos, bastante interesantes y vamos para pasar del grupo sin ningún tipo de problema. Luego, es verdad que a lo mejor le falta pegada arriba, no tiene esos jugadores que tenía antaño como Van Persie, como Robben, que jugadores que tenían mucha pegada, pero es verdad que tiene una defensa bastante apañada y luego un buen centro del campo. Le falta quizás pues pegada arriba, la pegada que tenían anteriormente que ahora no tiene.
Bueno, vamos a pasar a Macedonia del Norte. Yo creo que todos conocemos a Pandev, ¿no? Sí, Pandet con 37 años, madre mía, 37, un 38 años, sí, sí. 120 veces internacional con Macedonia del Norte, vamos, una auténtica leyenda allí. Principal jugador, aunque tenga 37 años, capitán del equipo Sí, y la gran cenicienta, yo creo que de esta Eurocopa, junto con sí, sí, Finlandia. yo creo que es el equipo con menos nivel de la Eurocopa, sí, Macedonia del Norte. Aunque bueno, luego después son equipos que desde luego van a ir con todo porque es muy ilusionante para estos equipos Hombre, jugar claro. una fase Ujú. final y no creo que tengan muchas más oportunidades de hacerlo, como por ejemplo Albania hace 5 años, también un equipo que al Sí. final fue difícil de batir. Son equipos que al final pues entran en la fase final y entran con un plus que dan el 120% de lo que pueden dar y al final pues complican la vida a los rivales. Ujú. Bueno, y nos quedaría Ucrania. Ucrania que para mí, digamos, es, digamos, junto con Holanda la que tendría que pasar el grupo. Ujú. Lo entrena Shevchenko. Es un equipo que va bastante bien, la verdad. Tiene jugadores interesantes, como Zichenko del City, que en el City juega de lateral izquierdo, pero aquí juega en el centro del campo. Yarmolenko, que es un jugador que ya ha disputado bastantes fases finales. Tiene un centro de campo bastante técnico, bastante interesante y luego, digamos, en defensa, digamos, jugadores también contrastados. Eh, es un equipo también, aparte de lo que he comentado de técnicamente en el centro de campo son buenos, es un equipo difícil de batir también, un equipo bastante rocoso y suele ser, digamos, bastante difícil que encajen con facilidad. Piatov es el portero, el capitán, portero ya, digamos, de 1000 batallas, del Satardones, 100 veces internacional prácticamente y bueno, es un jugador también bastante destacable y bueno, sigue un buen nivel a pesar de la edad que tiene. Bueno, pues vamos a hacer el pronóstico. Yo te lo dejo a ti, este grupo, Paco. Aquí yo creo que es sencillo, yo creo que primera Holanda y segundo Ucrania. Yo creo que aquí ni Austria ni Macedonia van a pasar la primera fase. Vale, o sea que el tercero de este grupo no pasa entonces, ¿no? Sí. De todas maneras estoy haciendo dos porras paralelas, ¿eh? Una tuya y otra mía, a ver cómo queda. Bueno, pues entonces voy a dar yo mi opinión entonces también. Yo Vale, creo que pasa como líder Holanda, evidentemente. Segunda Ucrania, tercera Austria y cuarta Macedonia del Norte. Pero pero Austria no pasa como tercera grupo. vale, ¿Vale? entonces es lo mismo que yo. O sea, simplemente decimos los que pasan y en el caso de que sea tercero si pasa o no, para poder Eso, hacer eso es. el pronóstico. O sea, que Eso en es. este caso coincidimos. Coincidimos, sí. Bueno, el siguiente grupo. Primero Croacia, ¿no? La Croacia de Modric, una Croacia con muchísima experiencia internacional, siempre un equipo rocoso. No la voy a dar como favorita, en mi caso, aunque es cierto que, por ejemplo, en la anterior Eurocopa llegó lejos, eh, a, a la final, ¿no? Si no, Sí. Bueno, no, en el Mundial llegó a la final. sí, llegó a la final del Mundial 2018, pero en la Eurocopa, quiero decir que es un equipo. Sí, bueno, hizo una gran primera fase, lo único que fue eliminada por Portugal en la Sí, prórroga, injustamente. Y eso bueno, al es. final, ese partido, fíjate, Portugal se plantó en la final. Sí, 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 sí. O sea, que al final eliminó uno de los finalistas, ¿no? Le eliminó el campeón. El campeón, sí. Entonces, pues siempre es un equipo a tener en cuenta, Croacia, ¿eh? Desde luego. Sí, es un equipo, bueno, que aparte de Modric, pues, bueno, Rakitic ya no juega, se retiró de la selección hace un año, es una baja Ujú. bastante sensible. Tiene a Kovacic, tiene a Lovren, a Perisic, un poco la base de 2018, salvo sin Mandzukic, que se retiró de la selección, y sin Rakitic. Es verdad que, digamos, no ha emergido ningún jugador nuevo de nivel, pero bueno, yo creo que para pasar de fase va a estar, vamos, de sobra, le va a dar de sobra. Pero sí Sí. que es verdad que yo opino que no va a llegar muy lejos. No la veo, digamos, al nivel de hace 3 años. Como su equipo más envejecido, obviamente, ¿no? Entonces, les digo, Sí, pues, jugadores importantes, ¿no? Entonces, y bueno, se han retirado Mandzukic, Rakitic, eso también es un hándicap importante para el equipo, pero bueno, sobre todo eh, jugadores que tienen mucha carga de partidos, que veremos claro, a ver cómo llega esta Eurocopa, 35 años, ha jugado en Madrid prácticamente claro. todo. Modric Y jugar- llega cansado, ¿eh? Ya te lo digo yo que llega cansado, Sí, ha jugado en Madrid, vamos, todo prácticamente. Y entonces, prácticamente. pues, jugadores que al final, esta suma de partidos durante la temporada,
le puede pasar factura a un jugador además también tan clave en el equipo, desde luego. Uh-huh. Bueno, República Checa, ¿qué vamos a decir República Checa? Porque yo la verdad que no he visto casi un partido de este equipo. Pues la República Checa es un equipo, pues el otro día además lo comentaba Maldini y estoy de acuerdo con él, es un equipo, digamos, que a priori no tiene grandes nombres, salvo por ejemplo el portero del Sevilla, que además no juega ahora, Vlasic, pero es un equipo que está basado en el Slavia de Praga, que tiene más o menos 11 o 12 jugadores del Slavia de Praga, y es un equipo que el Slavia, ha llegado en la Europa League de bastante lejos, para lo que el nivel del fútbol checo que hay, digamos, y juega muy bien al fútbol y está bastante conjuntado. O sea, es un equipo que puede, digamos, dar bastante la sorpresa. Para mí, yo creo que ese equipo va a ser la sorpresa de la Eurocopa. Fíjate lo que te digo. Bueno, es un equipo que no tiene muchos nombres, pero son jugadores muy jóvenes que juegan prácticamente todos la columna vertebral, o más de la columna vertebral, 7-8 jugadores del Slavia. Y yo creo que eso va a hacer que sea un equipo muy difícil de batir e incluso que va a dar una sorpresa a más de uno. Sí, bueno, el Slavia lleva 2 temporadas en Europa League bastante bien, ¿eh? O sea, quiero decir, hace 2 años llegó lejos y este año no sé en qué fase cayó, pero En ha hecho una cuarto de final. buena. En cuarto de final estuvo a punto de llegar a semis. O sea, que es un equipo que juega muy bien al fútbol y tiene las cosas muy claras. Y ya te digo, al final, cuando todos los jugadores se conocen un poco de memoria, porque prácticamente 8 o 9 jugadores del 11 titular juegan en el Slavia, en el mismo equipo, y jugando bien al fútbol, es un equipo que al final tiene mucho ganado. Y para mí, ya te digo, salvo la gente a lo mejor, pues los nombres no le van a decir nada. Quizás a lo mejor después de la Euro muchos jugadores sí que den el salto a otros equipos, como pasa muchas veces, y firmen un gran contrato con algún equipo grande, o un equipo de la Premier o de la Liga Española. Pero para mí sí que es un equipo que puede dar la sorpresa. Sí, en este caso, la República Checa es un poco parecido al caso de Finlandia que hemos comentado antes, que juegan como un club. En el caso Sí, de la República Checa, porque la mayoría de los futbolistas son del Eslavia, ¿no? Entonces están sí. compenetrados, son solidarios, etcétera, y eso es muy importante en un equipo, ¿no? Y más en una fase de grupo. Y yo sobre todo es que, aparte de que he visto algún partido de la República Checa, traslado sobre todo el buen juego del Slavia y el buen hacer, lo traslado a la selección y veo que, digamos, es un equipo que puede dar mucha batalla. Vaya, se ha interrumpido un poco. Pero bueno, sí, lo que decíamos, en una fase de clasificación, he dicho fase de grupos, pero en fase de clasificación, fase final, pues que tener un equipo conjuntado, pues es muy importante, ¿no? En ese Sí, sí, sentido. desde luego. Inglaterra. Uy, Inglaterra Inglaterra, tiene un ¿tú la equipazo, ves tío. como favorita? Inglaterra es que yo la veo como favorita. Pero sí que es verdad que siempre lo he dicho las últimas fases finales, por ejemplo, 2018 es verdad que llegó a semis, pero es verdad que quizás pudo hacer un poco más. 2016 también la veía muy bien y luego no fue así, pero la veo con un equipazo, desde luego, o sea, línea Sí, es por un línea. equipazo. El portero es verdad que es lo único que flojea a lo mejor un poquito, jugará Pickford, lo más seguro, pero vamos, buenos laterales, buenos centrales, el centro del campo espectacular, buenos extremos, buenos mediapuntas, un gran delantero, Harry Kane. Harry Kane, Tiene sí. todos los mimbres para, digamos, llegar al final del todo. Pero claro, vamos a ver luego después, Inglaterra al final, no sé por qué, por mentalidad o porque a lo mejor los jugadores llegan también muy fatigados al final de la competición. La Premier es verdad que exige mucho y casi todos los jugadores juegan en la Premier, pues no Sí. llega al final a dar ese toque de final para llegar lejos. Pero es verdad que es un equipo, vamos, espectacular y sobre todo un equipo muy joven. Jugadores emergentes como por ejemplo Sancho, Foden, Mount, jugadores además que sus equipos son estrellas, digamos. Son importantes, sí. Eso es. Eso es. Bueno, pues a ver el nivel de frescura que tiene Inglaterra, pero yo también la veo como favorita, ¿eh? Sí, sí, Yo, yo te yo la digo veo que además como las viendo un favoritas. poco los jugadores que tiene y como el nivel de ellos, luego es verdad que también hay que verlos como conjunto, pero el nivel de muchos jugadores ha sido este año muy bueno, muy Sí, bueno. sí. Entonces, no, analizas individualmente y es verdad que, claro, luego tienen que dar eso, digamos, colectivamente, pero bueno, a priori yo lo veo uno de los favoritos, desde luego. Mm. Bueno, nos queda Escocia. Yo creo que su estrella es Robertson, ¿no? Del Liverpool, si no me equivoco. Sí, sí, Mm. sí, el lateral izquierdo del Liverpool. Y luego tiene también dos o tres jugadores muy interesantes en el centro del campo. McTominay, que es del United, que se ha hecho con el puesto titular. Sí, que además Y, y otro, y otro un jugador físicamente muy poderoso.
Sí, sí, muy poderoso y no exento de técnica, además. Es un No, jugador no, que no, puede no es malo, jugar no es bien, malo. Mm. que aparentemente te puede dar la sensación por su altura y su envergadura que es un jugador tosco, pero luego es un jugador que es verdad que técnicamente no anda mal. Y el centro de campo de Escocia no anda nada mal, la verdad. McGinn también es un jugador de Aston Villa, también que es un gran pelotero. Y bueno, Escocia, la verdad que yo creo que también puede dar batalla en este grupo. Es un grupo que a priori quizás pues veamos a lo mejor a dos favoritos, pero yo creo que tanto Escocia como República Checa pueden dar mucha batalla en este grupo. O sea, es un grupo que, digamos, no es el grupo de la muerte, que luego hablaremos al final, pero es un grupo que a priori te dice que a lo mejor hay dos favoritos, pero es un grupo igualado para mí. Yo veo un grupo muy igualado también. A pesar de eso, voy a dar mi pronóstico. Yo creo que va a pasar Inglaterra como líder, obviamente, ¿vale? Pero fíjate, me voy a mojar. Yo creo que República Checa puede quedar segunda. República Croacia Checa. tercera, pasa, y Escocia cuarta. Pues yo, fíjate, más o menos voy a hacer un poco lo mismo. Inglaterra primera, República Checa segunda y Croacia tercera, pasando también. Por lo mismo, entonces, lo que he dicho yo. Sí, sí, porque estaba ahí con Escocia también, incluso que podía eliminar a Croacia, pero bueno, me la voy a jugar con al final que pasa también Croacia, digamos. Vamos, yo Croacia la he puesto tercera que pasa porque Croacia tiene más experiencia internacional que Escocia, ¿no? Que lleva ya unos años sin participar en fases finales y por eso, pero vamos, es un grupo muy igualado. Pues Sí, lo dejamos así entonces, el sí, pronóstico. Vamos al grupo E, es el grupo de España. Vamos a empezar hablando de Polonia, la Polonia de Lewandowski. sí. Polonia, digamos, es un equipo, digamos, también contrastado, es un equipo también fiable y sobre todo con una gran estrella que además ha hecho un temporadón este año y el año pasado igual, que es Lewandowski, que está en uno de sus mejores momentos de forma de su carrera. Y bueno, todo el juego se basa en él, desde luego. Luego tiene jugadores también interesantes, pero digamos, sobre todo el juego de Polonia se basa en él. Equipo, digamos, rocoso también y digamos, pues una figura principal arriba. Sí que tiene una baja ahora importante que es Milik, solía ser el acompañante de Lewandowski arriba, pero se ha lesionado a última hora y es una baja, yo creo que sensible para digamos, Polonia. Ujú. Bueno, el segundo equipo que tenemos es Eslovaquia, que yo creo que es otro de los equipos más flojos de la Eurocopa, pero bueno. Yo creo que también. Yo creo que también, además, jugó, un equipo, digamos, que su máxima figura es Hansik, Sí, pero un sí. Hansik ya que tiene 36 años, que no es el Hansik que cuando era una de las principales figuras del Nápoles, jugara en el Göteborg, y bueno, pues un capitán todavía, emblema de Eslovaquia, pero bueno, es un equipo que a priori es una de las cenicientas y probablemente una de las más flojas del campeonato, como dices. Bueno, antes de meternos en España, vamos a hablar de Suecia, que es un equipo bastante rocoso también, con experiencia en fases finales. Entonces, ¿qué podemos Tiene decir una de base importantísima, que es Ibrahimovic, que eso? hubiera cambiado mucho a Suecia con Ibrahimovic, que volvió justo en marzo a Suecia después de varios años que se había retirado de la selección, volvió y en el último partido con el Milán se lesionó la rodilla y se pierde el evento. Una pena. Hay Eh, que decir que es una pena que pues, se lo pierda, porque hubiera sido un sí, espectáculo de Ibrahimovic. porque al final a todos los que nos gusta el fútbol, aunque podemos pensar para España mucho mejor, pero a todos los que nos gusta el fútbol nos gusta que estén los grandes jugadores en los eventos, porque nos gusta el fútbol ante todo. Y bueno, es una baja que va a notar mucho Suecia. Vamos, además estaba en un estado de forma muy bueno a pesar de su edad. Y bueno, ahora encima tienen ahora la baja de Kulusevski, que es un jugador jovencito de la Juventus, que por COVID, que bueno, está un poco como Busquets y como Diego Llorente, no saben si van a descartarle, si van a esperarle, pero bueno, el primer partido de luego con España no se lo pierde y veremos a ver luego después cómo van los PCRs. La máxima figura, después de lo que hemos dicho, tanto de Kulusevski, que quizás se quede fuera, como Ibrahimovic, es Isaac, el jugador de la Real, el delantero, que es un jugador bastante interesante, la verdad, que está creciendo mucho en la Real. Y luego, bueno, sobre todo basado en una defensa férrea, rocosa, de jugadores muy experimentados.
y como Lindelof, que es del Manchester United, que es un central que suele jugar bastante, aunque no es titular indiscutible. Granvis, que es el capitán, jugador también que ha jugado mucho tiempo en Inglaterra, que ahora juega en Suecia. Gente experimentada atrás y bueno, vamos a ver para qué le da. Bueno, pues ya nos falta comentar España, la revolución de Luis Enrique, ¿no? Sí, Revolución de Luis Enrique, a mí es un entrenador que sí que me gusta, aunque tiene, digamos, cosas un poco, digamos, por su carácter quizás extrañas, pero bueno, es verdad que es un gran entrenador, que es verdad que trabaja muy bien al equipo y ha llevado su vida de juego. Vamos, la principal baja es Sergio Ramos. No sabemos si habrá habido algo, digamos, personal entre ellos, tras la última convocatoria o bien simplemente se trata de que lo ha visto muy mal físicamente. Ellos solamente lo saben ellos dos. Y luego, bueno, pues tiene jugadores muy jóvenes que quizás a lo mejor España ahora mismo no es un. Yo no la destacaría entre los principales favoritos porque realmente no veo, digamos, un equipo, digamos, fiable, pero sí lo puede ser, porque son jugadores por explotar, digamos. Sobre todo, tiene jugadores como Dani Olmo, por ejemplo, que es un jugadorazo, que está por explotar. Fabián del Nápoles, los centrales son centrales que tienen muy buen pie. Para mi gusto, por ejemplo, son centrales todos con muy buen pie, pero no son centrales duros. Siempre tiene que haber, yo creo, una mezcla entre un central duro que se pegue con un delantero y luego otro con buen pie. A lo mejor yo le veo la defensa un poquito blanda. Laterales, digamos, son más o menos aceptables. El lateral izquierdo muy bien. Lateral derecho, yo Marcos Llorente, por ejemplo, no le veo de lateral derecho, le veo más en el centro del campo. Yo Y también luego, lo bueno, veo en el campo siempre. Rodri Busquets. Y luego, el principal problema que ve España es la portería. No veo un portero, digamos, Fiable. eh, fiable. Mm. Pero bueno, es un Bueno, equipo no vamos a que puede meternos, ser no vamos a meter. capaz de lo mejor, desde luego. Como hemos visto en la fase de clasificación y Sí, como hemos visto en amistosos. O sea, es capaz de ganar a Alemania 6-0 con un baño increíble, capaz de pasarlo mal con una selección floja. sí. Esperemos ver la mejor versión de España. No vamos a meternos tampoco en analizar por qué no ha llevado a Aspas, por qué no ha llevado a Nacho, que por ejemplo yo creo que es un error, ¿no? Porque Nacho puede jugar de central y lateral y tiene ahí un Sí, Coutinho. No vamos a meternos en eso porque daría para un programa entero, ¿no? Vamos a sí. dejarlo aquí, el análisis de Al España final su idea hay que confiar en él y bueno, al final lo que marca todo esto son los resultados. Y si España al eso. final hace un buen papel, nadie se acordará ahora mismo de por qué no ha llevado a uno y a otro. Esto es como el 2008 cuando Luis se cargó a Raúl y nadie se acordó de Raúl luego después Claro. de que España ganó la Euro y emergieron grandes jugadores en esa Eurocopa. Así es. Bueno, vamos a hacer el pronóstico. Yo voy a dar como favorita del grupo a España, en primera. Yo también. Como, como segunda Suecia, como tercera Polonia y no pasa. Y como última Eslovaquia. Cuarta Eslovaquia. Vale. Hay que poner alguno de que pasa, porque digamos ya hemos puesto dos grupos que no pasan. Bélgica-Rusia, te has puesto, por ejemplo, Holanda-Ucrania y España-Suecia. Hay que poner a otro. ¿Qué pasa? Como tercero, de esos tres grupos. Pero en el F, ¿no? Hemos descartado solamente dos, me parece, ¿no? Bueno, hemos descartado tres. Hemos descartado el Bélgica-Rusia. Creo que has puesto tú primera y segunda y no pasaba tercero Dinamarca. O sí pasaba tercero Dinamarca. Sí, pasaba Dinamarca. No, Vale, vale. he puesto Finlandia, tercera, y que pasaba Finlandia. Vale. Es que se me ha ido ese dato. Vale, perfecto. Creo que he dicho que pasaba, pero si he dicho que no pasaba, yo a Finlandia sí que la doy Sí, como que pasa, ¿eh? Como tercera mejor. sí, Entonces, es que hemos descartado solamente a. Pues no recuerdo a quién hemos descartado ahora mismo. Hemos descartado una. Sí. Me faltaba ese dato de Finlandia. El pronosticador este se me ha vuelto un poco loco. Veremos a ver luego después O lo que sea, sale. que a lo mejor he dicho que no pasaba. Pero rectifico, si tengo que cambiar algo, Finlandia pasa. La que Finlandia no pasa. pasa es Eslovaquia en este grupo. Vale. O Pues no, yo aquí, Polonia, por perdona, que he ejemplo, dicho que Polonia iba a quedar tercera, pues no pasa Polonia. En el tienes- grupo E, en el de España, quedaría España como líder, segunda Suecia, tercera Polonia que no pasa y cuarta Eslovaquia. yo digo en este caso que Polonia pasa porque con el otro, en el grupo, por ejemplo, B, he dicho que pasaban Bélgica y Dinamarca simplemente. Vale, Así que, bueno, perfecto. tenemos ahí ese matiz. A ver qué octavo de final nos sale. Vale, perfecto. Y luego vamos finalmente con el grupo F, que es el grupo de la muerte entre Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Yo tengo que decir una cosa. Yo creo que Hungría no es mal equipo. Hungría juega bien al fútbol, ¿eh?
juega bastante bien al fútbol, he visto algunos partidos y juega bastante bien al fútbol. Entonces, incluso la cenicienta de este grupo me parece que no es tan cenicienta. Entonces, bueno, eso yo creo que aumenta la dificultad del grupo, ¿no? Sí, lo que pasa es que le ha tocado a los pobres, madre mía, los Ya, tres, bueno, quizás claro. los tres grandes favoritos, Sí, sí, sí. junto con Inglaterra y a lo mejor Bélgica. Porque Bueno, bueno, Italia Francia, para mí están por escalón por debajo, quizás. sí, tengo que decir que Francia para mí me parece la principal favorita para ganar la Eurocopa. Tiene el mejor equipo de la Eurocopa con diferencia, para mi gusto. No solamente por lo de arriba, por Mbappé, Griezmann, etcétera, sino porque es un equipo muy completo, ¿sabes? En general. Y tiene para hacer dos selecciones prácticamente y Sí, sí. encima ha recuperado a Benzema para la causa. Arriba Aparte, tiene, digamos, un tridente espectacular. Si al final de Chance pues apuesta por ese tridente, está por ver todavía la idea de juego que tiene, que sería Benzema, Mbappé y Griezmann, que suena desde luego muy bien. Y luego, bueno, por detrás a Kanté, que quizás a lo mejor sea el mejor jugador de la temporada. sí, yo creo que es el mejor jugador de la Eurocopa. Antes de jugarla, ¿eh? Luego, cuando se juegue veremos Increíble. si cumple las expectativas, ¿no? Pero es el jugador que mejor llega, en que mejor forma llega a la Eurocopa, Kanté. Aparte de que es un jugadorazo, en general. Yo, por ejemplo, aquí quizás por la defensa esté bastante marcada, que probablemente sea Pavard, Kimpembe, Varane y Lucas, pero Mm. a mí un jugador que hemos hablado tú y yo alguna vez en privado, que es Jules Koundé, que es el del Sevilla, que para mí me parece espectacular. Sí, sí, Un es jugador muy el que apueste por él, que bueno, se habla de Madrid, Barcelona, se hablan de 5 o 6 equipos ahora mismo que le quieren, pues para bueno. mí es un central para 10 años. Jugador que puede jugar de lateral derecho, de central, unas condiciones físicas tremendas, técnicamente muy bueno, 22 años. Para mí, Koundé, vamos, le veo por encima de Varane y Kimpembe, pero es verdad que los galones pues tiran mucho, desde luego. Claro, y la experiencia, ¿no? Alemania. Alemania ha recuperado a Hummels y a Müller después de que, digamos, de Joachim Löw digamos, le prescindiera de ellos. Y es verdad que le van a venir muy bien porque Müller, sobre todo, ha hecho una temporada muy buena en el Bayern. Y luego es un equipo que juega con línea con tres centrales y dos carrileros. Kimmich está jugando en el carrilero derecho. Y, por ejemplo, el último amistoso que jugaron contra Letonia hace 2 semanas, jugaron Kroos y Gundogan en el centro del campo. Y luego con un media punta como Havertz y arriba Gnabry y Müller. O sea, un equipo muy ofensivo. Quizás a lo mejor lo peor que tiene es un poquito el aspecto en los centrales. A ver cómo funcionan. Ha habido muchas probaturas ahí. Sí que es verdad que incluso una de esas probaturas con este sistema le salió bastante mal. Perdió contra la Macedonia del Norte en fase de clasificación para el Mundial en marzo. Pero bueno, a priori es uno de los principales favoritos. Quizás por debajo de Francia, pero uno de los principales favoritos. Bueno, yo tengo que decir que tengo debilidad por Kimmich. Eh, Sí, Personal, ¿eh? Es una yo debilidad pensaba que personal, ¿no? jugaba en el medio campo, como juega en el Bayern, pero es verdad que en el último amistoso, quizás a lo mejor por la carencia en esa zona y por porque tener mucha gente en el centro del campo, está jugando que lo ha hecho muchas veces ya en la banda derecha. Bueno, pues nos falta comentar, antes de comentar a Hungría, vamos a comentar a Portugal. La Portugal de Joao Félix, de Cristiano, eh, que es un equipo, evidentemente. Yo no voy a decir que lo veo favorito, pero es un equipo muy potente. Para mí, junto con Francia, los dos favoritos. Para mí, si haces varios escalones, para mí el primer escalón es Francia y un Ujú. poquito por debajo Portugal. Portugal no es solo Cristiano. Cristiano es verdad que ya pues se le nota, digamos, que pues, los años, evidentemente lleva a un nivel increíble 16, 17 años, pero es verdad que tiene jugadores muy buenos. A mí, por ejemplo, me encanta Rubén Díaz, el central del City, me encanta Bruno Fernández, me parece un jugador increíble. Para mí el mejor jugador de la selección portuguesa no es Cristiano, es Bruno Fernández, el del United. Sí, Bernardo Silva, jugadores muy, muy buenos. Pepe es su buena juventud con 38 años, un temporador en el Oporto espectacular y tiene muchos jugadores muy buenos y todas las líneas muy bien definidas. Si yo tuviera que apostar ahora mismo por una final, jugar una mano, apostaría por la misma final que se produjo hace 5 años. Pero bueno, esto va a dar muchas. Bueno, Portugal sí que puede ser una de las favoritas, pero para mí el primer escalón es Francia
Y yo pondría por encima de Portugal, de favoritas, fíjate lo que te voy a decir, a Inglaterra. Me parece que Inglaterra tiene un equipazo. Y que bueno, que evidentemente, por ejemplo, tú has comentado, Cristiano ya está mayor, Pepe tiene 38 años, a ver cómo llega el equipo, Sí, igual físicamente, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, a Trippier le he visto como un tiro a final de sí. temporada. Quiero decir, no sé cómo llegarán los demás, tampoco he seguido a todos los jugadores ingleses, ¿no? Pero yo le voy a dar más favorito a Inglaterra, más que nada por discrepar contigo, que a Portugal, ¿no? En ese escalón. Pero bueno, vamos a analizar el último equipo, que es Hungría, que es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buen pie, pero es un equipo, evidentemente, con poca experiencia y con jugadores que no tienen nombre. Sí, bueno, el principal jugador es el capitán, es Salai, que es de Juan el Main, que es, digamos, un viejo conocido de la afición española. Jugó en el Real Madrid B durante Mm. 3 años y al final, bueno, estuvo a punto de quedarse una temporada en Madrid, pero al final es muy difícil quedarse en el Madrid y ya a partir de ahí pues empezó su periplo por Alemania. Y luego es verdad que tiene jugadores, pues bueno, que son interesantes, como Nagy, del Bristol, pero es verdad que han tenido muy mala suerte con el sorteo. Puede dar batalla, ¿por qué no? Pero es difícil que, digamos, que no acabe con el farolillo rojo de este grupo. Sí, Muy no, complicado. yo no digo que vaya a clasificarse, pero me refiero que dentro de que es un grupo de la muerte, a mí Hungría me parece un equipo que juega bien al fútbol, ¿sabes? Que no es tan Sí, fácil sí. ganarle, ¿vale? Y que puede plantear partidos pues complicados, ¿no? Para sus rivales, ¿no? Sí, Pero bueno, además ojalá que lo compliquen y que, digamos, tengan que esforzarse al máximo, tanto Portugal como Francia por Alemania, porque ujú. esto elevará mucho el nivel del torneo, desde luego. Bueno, voy a dar mi pronóstico para este grupo. Yo creo que va a pasar del líder Francia. Yo creo que el segundo va a quedar Alemania. Tercero va a quedar Portugal, pero va a pasar. Y cuarto va a quedar Hungría. Vale. Pues según lo que hemos hablado, tu pronóstico, voy a repasar porque esto se me ha vuelto un poco loco, el pronosticador este, está como nosotros, como un cencerro. Pues en grupo A, por ejemplo, vamos a ver tu cuadro, ¿vale? Tú pusiste primero Italia, segundo Turquía, tercero Suiza, ¿qué pasaba? Sí, sí, ¿Correcto? sí, correcto. En el grupo B pusiste primero Bélgica, segundo Rusia, tercero Finlandia, ¿qué pasaba? Sí, ¿Correcto? sí. Creo que Vale. dije al principio que no pasaba, pero es que no recuerdo si al principio he dicho que pasaba o no, pero digo que pasa. O sea, si eso rectifico, digo que pasa. Vale, sí, perfecto. Y luego en el C pusiste, como yo, Holanda y Ucrania, ¿qué pasan los dos? Primero y segundo. Mm, En el grupo D pusiste primera Inglaterra, segunda República Checa y tercera Croacia, si no recuerdo mal. sí. En el grupo E pusiste España primera, segunda Suecia. Y en el Mm, grupo F pusiste primera Francia, segunda Alemania, tercera Portugal, ¿qué pasa? eso es. ¿Correcto? Correcto. Bueno, pues según el pronosticador, vamos a ver qué nos aparece aquí. Nos aparecen los siguientes cuartos, los octavos, perdón. Los siguientes octavos que serían, por la parte de arriba del cuadro, República Checa, Suecia, Francia, Finlandia, Italia, Ucrania y Bélgica, Croacia. ¿Y ahora tengo que pronosticar en los cuartos o qué? Mójate ahí en octavos. Vale, República Checa, Suecia. perdona, los octavos. Dime el primer partido. República Checa, Suecia. República Checa, Suecia. Pasa Suecia. Suecia, ¿vale? Y Francia, Finlandia, Pasa Francia. ¿vale? Y luego, por otro lado, está Italia, Ucrania Pasa Italia. y luego Bélgica, Croacia. Pasa Bélgica. Muy bien. Por abajo del cuadro tenemos un España-Suiza, Pasa un España. Inglaterra-Alemania. Uf, Qué partidazo, ¿eh? partidazo como el de las semifinales del Mundial del 90, tío. Va a pasar Sí, sí. Italia, va a pasar, perdona, Inglaterra por penaltis. Se va a vengar de cuando le ganó a Alemania por penaltis. Pero a punto está de por penalti. Sí, sí. Luego, otro Holanda-Portugal. Uf, también, ¿eh? Holanda, Portugal. Uf, complicado, complicado. Pero pasa Portugal. Y luego el último partido de octavos de final sería Turquía-Rusia. Pasa Rusia. Rusia. Mm, ¿Vale? Nos quedan unos cuartos de final que son los siguientes. sí, Suecia-Francia. sí. Suecia, Francia. Pasa Francia. ¿Vale? Y el otro cuarto de final, por ese lado del cuadro, sería Italia-Bélgica. Pues fíjate, aquí me voy a mojar, va a pasar Italia.
Vamos a Italia. Italia sufriendo, pero pasa Italia. Como siempre, además Italia, por sufriendo. Mm. Y por el otro lado del cuadro, por abajo, sería cuarto de final España e Inglaterra, Pasa Inglaterra. ¿vale? Y luego Portugal-Rusia. Pa- Aquí me la voy a jugar. Pasa Rusia, fíjate. Por penalti. Hostia, pues en Mm. penalti también. Sí. Pues quedaría una semis, que sería Francia-Italia e Sí, Inglaterra-Rusia. Francia-Italia, sí. Pues pasa Francia. Además sobrado. Inglaterra-Rusia. Y Inglaterra. Ya ahí ya no, Rusia ha llegado hasta ahí, hasta Hasta allá, semifinal. hasta allá llegado, hasta allá llegado. Vale, y la final sería para ti Francia-Inglaterra. Sí. ¿Quién sería el ganador? Francia campeona. Mi campeón. Vale. Bueno, estoy a tu pronóstico, Juanma. Yo voy al mío, que también esta se ha vuelto un poco loca. Había puesto primero Italia, segunda Turquía, tercera Suiza. En el grupo B había puesto Bélgica, Dinamarca. Sí, Luego en el grupo C había puesto a Holanda, Ucrania. En el sí, grupo D había puesto a Inglaterra, República Checa y Croacia. sí. Luego en el España había puesto España, Suecia y Polonia. ¿Eh? Y si no recuerdo mal, en el grupo F había puesto Francia, Alemania, Portugal. Con lo que me quedarían los siguientes cuartos, muy A ver, parecidos a los tuyos. sí. República Checa, Suecia. Aquí le voy a poner a República Checa, fíjate cómo confío en Slavia de Praga. Sí, sí. Francia, Suiza, Francia, evidentemente. Italia, Ucrania a Italia. Y Mm. Bélgica, Polonia, Bélgica. Muy Aquí, vale, bien. más fáciles. Por abajo, España, Croacia. España, Inglaterra, Alemania, Inglaterra. Ahí yo no sé si penaltis o no, como tú. Portugal, Holanda, Portugal. Y luego Turquía, Dinamarca. Ponga Turquía. Vale. Me caerían los cuartos de final que serían los siguientes. República Checa, Francia. Mm. Pondría Francia. Sí. Italia, Bélgica, también me la juego con Italia. ¿Vale? Ajá. España, Inglaterra, me la juego con España. Y Portugal, Turquía, me la juego con Portugal. Vale. ¿Vale? Semis, Francia, Italia. Pasa Italia. Pasa Italia. Sí. Le gana a Francia. Bueno, bien. Y España, Portugal, pasa España. Vale. Italia, España, gana Italia. ¿Gana Italia la Eurocopa? Bueno, bien. Me parece buen pronóstico. Hay que darle un poquito de bombo. Si decimos aquí Francia, Portugal, pues bueno, fíjate. La pregunta que te hago es, si España llega a la final pero la pierde, ¿tú crees que se va a desaprobar la actuación de Luis Enrique? ¿O Hombre, no? si llega a una final, es una gran actuación. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados al caviar de 2008, del 2010, del 2012, pero Sí. todo lo que sea llegar a pasar de cuartos de España, yo creo que ya es un gran papel. Al A mí me final parece, solamente a gana mí me uno. parece que si España llega a semifinales, me parece un buen papel en la Eurocopa. A mí también, desde luego. Viendo España, que es un equipo además que está, yo creo que en renovación, porque es un equipo, es verdad, que puede hacer un gran papel, porque tiene buenos jugadores, pero son jugadores todavía por hacerse. O sea, quizás este año, o a lo mejor sea el suyo, exploten muchos jugadores y al final la perspectiva que llevemos ahora no sea la misma que sea después de la Eurocopa, que veamos después de ellos, pero ahora mismo son jugadores que están por hacerse. O sea, por 3 o 4 nombres que tienen experiencia, hay jugadores que tienen que hacerse, pero ¿por qué no este año sea su momento? No tiene por qué no serlo. Y No, claro, bueno, claro. siendo un equipo en renovación y con estos mimbres y siendo una de las selecciones quizás que ha apostado por la mayor juventud, desde luego, porque son jugadores con una media edad de 25 años o 24, pues pasar de cuartos de final sería un gran papel para mí. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que llegar a semifinales sería un papel muy aceptable para España, ¿no? Yo creo que sí, Bueno, ¿no? pues hemos acabado de hacer un muy somero repaso sobre los equipos de la Eurocopa, ¿vale? Yo creo que si Paco y yo vamos a intentar comentar las jornadas, los Sí, partidos, todos los días, a media horita o cuarto de hora, ¿no? Del partido más sí, importante. claro. Intentaremos hacerlo. Yo ahora me voy a la playa, así que lo haré desde allí. Y Yo me Paco voy a España-Suecia. se va de España a El, Suecia. Lo va a ver en directo y lo va a comentar desde allí, seguramente. te lo comentaré desde el campo después. Eso es. Y nada, pues yo por mi parte ya podemos ir cerrando. Muy bien, Juanma, pues un placer. Vamos a ir comentando las jornadas y espero que os haya gustado. Mm. Muy bien, pues nada, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.